A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Doctor Terror. Aprovechando que la semana pasada comenté el vídeo de la saga o trilogía de Creepshow, estas películas de antologías que tanto me gustan, pues voy a referirme a otra de la cual también hablé cuando hice el top 10 de películas de antologías. Comenté esta película del Doctor Terror. Pero es una de las películas que me gustaría hacer un vídeo completo y no solamente hablar un poquito en un vídeo por antologías, en que hablar de muchas películas, en un top 10, que hablar de muchas películas y claro, no puedes profundizar al 100% en algunas. Y esta película sí que sería muy interesante profundizar en ellas. Para mí, dentro de este tipo de cine de terror de antologías, de diferentes historias que tienen un hilo conductor y generalmente al final tienen una especie de sorpresa, un giro final inesperado dentro de esa historia que ejerce de hilo conductor, pues hay muchísimas que me encantan. Como dije, Creepshow me parece fascinante, me encanta Creepshow, la primera y la segunda parte. Me encanta pues, El Gato Infernal, que también yo la incluiría, como bien comenté en el vídeo de la semana pasada, dentro de lo que sería la saga de Creepshow. Para mí sería la tercera parte de Creepshow, aunque no sea una tercera parte oficial. Están los mismos creadores, las historias van un poco en el mismo camino, en fin, lleva esa esencia de las películas de Creepshow mucho más que esa tercera parte que se hizo muchos años después y que no valía nada. Y luego también hay otras muchas que me encantan, Los Ojos del Diablo, que están basadas en dos novelas de Edgar Allan Poe. La primera dirigida por George Romero, la del extraño caso del señor Valdemar, y la segunda, la del Gato Negro, dirigida por Dario Argento. Bolsa de cadáveres, también haciendo John Carpenter de presentador de las historias, y tres historias, dos dirigidas por Carpenter y la tercera por Tobe Hooper. Hay muchísimas que me encantan, muchísimas, y no puedo hablar de todas, y como quise más o menos comentar las que más me gustaban, pues para eso hice el top 10 de películas de antologías, al igual que hice un top 10 de películas de hombres lobo, de películas de vampiros y tal. Pero sí que hay algunas que sí que me gustaría hablar en más detalle. Ya hice el vídeo la semana pasada de Creepshow, también comenté otras como historias de terror de Roger Corman, basadas en novelas de Edgar Allan Poe y protagonizadas por todas las historias, eran tres historias, por Vincent Price. También comenté Condenados de Ultratumba, que para mí, junto con Doctor Terror, serían las dos mejores películas de antologías del Amicus. Y también está por ahí El Refugio Macabro, que también me gusta mucho, pero si tuviera que decantarme por una, no podría decidir una solo y me tendría que quedar con dos, con Condenados de Ultratumba y con Doctor Terror. Ya había hablado de Condenados de Ultratumba, que era la versión cinematográfica de los cómics de la EC, Historias de la Cripta, que luego en los 90 ya se hizo la serie. Y esta del Doctor Terror, que también me encanta, y fue la primera película que se hizo de la Amicus, cuando se formó la productora Amicus, que fue la que le hizo una mayor competencia a la Hammer, que era la productora estrella dentro del cine de terror en el Reino Unido. Pues la que le hizo la competencia, sobre todo en los años 70, fue la Amicus, que se especializó en películas de terror de antologías. No es que fueran todas las que hicieron de antologías, pero sí que hicieron muchísimas. La primera película que inauguró esta productora fue el Doctor Terror, que es, como digo, junto a Condenados de Ultratumba o Historias de la Cripta, como queréis llamarla, para mí las que más me gustan. Por lo tanto, si comenté ya, hice el vídeo de Condenados de Ultratumba, tenía que hacerlo de Doctor Terror, sí o sí. Las dos películas, tanto Doctor Terror como Condenados de Ultratumba, las dirige Freddie Francis, que también es uno de los grandes directores del cine de terror inglés. Comenzó siendo director de fotografía y es un director que es excelente. Me encanta cómo dirige. Para mí, Freddie Francis y Terence Fisher son los mejores directores del cine de terror británico, los dos. Y esta película, por lo tanto, visualmente es para mí una maravilla. Cada historia tiene su toque diferente, su aspecto visual diferente, dependiendo de la historia que nos está contando. Bueno, la historia, aquí tenemos lo que ya la Amicus nos planteó en todas sus películas de antologías, que no es que viniera de la Amicus, ya que anteriormente, en los años 40, hubo una película que fue la primera película que se hizo de antologías, que se llamaba Al morir la noche. Y esta película sí que fue la primera que tenía un hilo conductor en las que se nos mostraban diferentes historias, y al final la historia que hacía de eje central tenía ese final sorpresa. Bueno, pues esa fórmula
la cogieron la productora Amicus para todas sus películas de antologías y después ya sirvió para cualquier película de antologías que se hiciera. Por ejemplo, en Creepshow también sucede. Aquí la historia central nos cuenta pues un grupo de pasajeros que van en un tren y se sientan todos en el mismo vagón y aparece un hombre mayor, que es interpretado por Peter Cushing, el magnífico Peter Cushing. Aquí aparecen también grandes iconos del cine de terror, como son el Peter Cushing, Christopher Lee también aparece, dos grandísimos maestros y genios del cine de terror británico, que han hecho muchísimas películas tanto para la Hammer como para la Amicus, para la Tygon, que también es otra productora de terror británica. Bueno, pues aquí aparecen los dos, además de otros actores, como por ejemplo aparece un Donald Sutherland muy jovencito, también. Donald Sutherland apareció de secundario en películas de terror británicas, de la Hammer, también aparece en esa de Te espera la muerte querida de la Hammer, o esta de Doctor Terror de la Amicus, sale aquí súper jovencito. Y entonces se nos cuenta, el tipo pues se sienta con ellos y el tipo resulta que tiene unas cartas del tarot. El tipo se hace llamar Dr. Schreck, así algo parecido, es alemán, y resulta que el apellido ese en traducido significa terror, o sea, su nombre auténtico sería Doctor Terror. El caso es que el tipo saca unas cartas del tarot y así con la coña de que el viaje va a tardar, vamos a estar aquí en plan soso, sin hacer nada, pues bueno, échanos las cartas del tarot pues a los que quieran. Claro, hay algunos que no quieren, otros una tontería, pero hay gente que dice, no, a mí échamelas tal, y echamos el rato, a ver qué me depara el futuro. Se supone que tenemos una especie de doble camino en la vida, por decirlo de alguna manera, la vida terrenal y nuestra vida sobrenatural. Entonces esas cartas nos leen nuestro futuro, pero nuestro futuro de la parte sobrenatural, de esa vida sobrenatural, lo que nos va a pasar. Entonces les echa las cartas a cada uno, o sea, va poco a poco, al final, como digo, al final se las echa a todos, son 5 pasajeros, pues son 5 historias. Algunos son más reacios, pero al final, por supuesto, se las tiene que echar a todos para que hayan esas 5 historias. Entonces ahí se ve el futuro que van a tener, pero de la parte sobrenatural. Que tampoco entiendo muy bien esto, porque se supone que es el futuro que va a haber, ¿no? Que más da que diga que es sobrenatural o terrenal, si es lo que le va a pasar en realidad, ¿no? Como que cuando lleguen a su destino, cuando bajen del tren y lleguen a su destino, les va a pasar lo que dicen esas cartas, que les va a pasar algo sobrenatural, algo de su parte sobrenatural. Es decir, al llegar, a lo mejor las echa las cartas y puede a lo mejor leerles el futuro. En plan, pues vas a bajar del tren, pues vas a ir a tu casa, vas a ver a tu mujer, te vas a ir al trabajo, va a pasar esto, lo otro y tal. Pero resulta que a todos, cuando les lee las cartas, aparece esa parte sobrenatural de su vida, la parte sobrenatural de la vida de cada uno. Entonces, significa que cada uno, cuando llega a su destino, le va a pasar algo sobrenatural, que es lo que las cartas del tarot le va a descifrar. Va a surgir en ese destino al que lleguen esa parte de su vida sobrenatural, digamos que se va a desatar y su futuro va a ser ese. Entonces empieza pues a leerles el futuro, lo que le va a pasar a cada uno de ellos conforme lleguen a su lugar del destino. La temática es muy muy parecida a la de Condenados de Ultratumba, ¿no? Les va a decir lo que... No, en aquella se supone que... es lo mismo en realidad. Sí, les está diciendo lo que va a sucederles cuando salgan de esa mazmorra en la que han quedado encerrados y tal. Pues aquí es igual, cuando llegues a vuestro destino, a ti te echa las cartas, pues cuando llegues te va a pasar esto, pues a ti cuando llegues te va a pasar lo otro, a ti cuando llegues te va a pasar lo otro, todo relacionado con la parte sobrenatural del destino de cada uno de ellos. Ha dado la casualidad de que a todos cuando lleguen les va a suceder algo relacionado, algo sobrenatural, relacionado con la parte sobrenatural que en nuestra vida tenemos y que a veces se puede desatar o no. A lo mejor llevas, por decirlo de alguna manera, una vida normal y jamás esa parte de ti, ese futuro sobrenatural, va a surgir. Y otras veces sí. En este caso va a surgirlo y va a surgirles a todos. Y esa es un poco también la pista que nos da para desentrañar ese giro final que tienen todas estas películas. Bueno, entonces las historias pues van contándose de una en una. Son 5 historias. La primera, me he anotado aquí los nombres, a ver... Vale, la primera se titula El Hombre Lobo. Entonces nos cuenta la historia. Voy a ir contándola así por encima. No quiero tampoco hacer mucho spoiler, sobre todo en ese giro final. Pero bueno, lo voy a contar así un poco por encima y luego pues más o menos mi opinión de cuál ha sido pues la que más me ha gustado, las que menos, en fin. La primera se titula El Hombre Lobo. Entonces nos cuenta pues que uno de los pasajeros, cuando llega a su destino, el tipo resulta que trabaja en una especie de inmobiliaria
y quiere ir a vender o una casa, no, ¿qué era? Como, ha vendido, sí, él ha vendido una casa que pertenecía a sus antepasados, que estaba en una isla, en una pequeña isla, una gran mansión, entonces pertenecía a sus antepasados y la ha vendido, pero la dueña lo llama porque tiene que reformar algo de la casa, no sé qué historia, y como el tipo pues se ve que trabaja también, no sé si en una inmobiliaria o en un sitio de reforma, no recuerdo muy bien eso, pero el caso es que lo llama pues para que le reforme la casa porque quiere hacer como una especie de salón de baile, ¿no? Para volver a... Su marido murió, entonces decía que antes celebraban grandes fiestas y quiere preparar esa mansión con una gran sala y tal para hacer esas fiestas. El caso es que el tipo llega, hay un ambiente misterioso, el criado como que está... lo mira con mala cara, la hija del criado como que quiere decirle algo y el criado no quiere que se lo diga. El caso es que descubren, mientras está haciendo la obra, que en el sótano de la casa hay como una especie de cripta que está tapiada con un muro de piedra. Entonces, al tirar ese muro de piedra, detrás, exactamente, en el sótano hay un muro de piedra, derriban ese muro de piedra y detrás hay una cripta en la que se encuentra un ataúd donde se inscribe el nombre de Valdemar. Valdemar, un nombre muy usado en lo que es sacado de la novela de Edgar Allan Poe, El extraño caso del señor Valdemar. Es como un guiño a esa novela de Edgar Allan Poe, que por cierto también Paul Naschy lo utilizó para su personaje de hombre lobo, el Valdemar Daninsky. Todo esto está sacado de esa novela de Edgar Allan Poe, El extraño caso del señor Valdemar. Pues aquí también este hombre lobo se llama Valdemar. También puede ser que es también una coincidencia, ¿no? Puede ser que Paul Naschy lo hubiera sacado de aquí, ¿no? Un hombre lobo, Valdemar, pues yo, mi hombre lobo también, Valdemar Daninsky. El caso es que, bueno, pues cuenta la leyenda de que lleva 200 años como muerto, lo mataron hace 200 años y tiene que volver a la vida para acabar con el último de los familiares de aquellos que le quitaron la vida. O sea, el que le quitó la vida a ese hombre lobo, pues la venganza de este hombre lobo será cuando pasen 100, 200 años, como es el caso, resucitaré para vengarme del último de tus descendientes, que es el caso de que es el chico que era el antiguo dueño de la casa. El antiguo dueño de la casa, sus antepasados, sería su abuelo, su tatarabuelo. Bueno, pues un antepasado suyo fue el que mató al hombre lobo, o lo frenó, por decirlo de alguna manera, porque en realidad no puedes matarlo del todo. Se dice que es como que lo frenas durante un tiempo, pero de alguna manera puede llegar a resucitar, y si resucita se cobrará la venganza con su descendiente. Entonces ahí hay un gran misterio. Estará vivo de verdad, porque el ataúd está vacío, estará... habrá resucitado y habrá salido del ataúd. Hay alguien por ahí que parece que está merodeando. El criado que también es como el jardinero, parece que sabe algo, y la hija también, y la hija parece que quiere decirle algo a él. En fin, ¿qué sucederá? Yo ya no digo más, he contado demasiado también. Esta historia tiene recuerda mucho a las películas de la Hammer, es como una historia de terror gótico. Aquí tenemos pues ese castillo, tenemos esa ambientación, el castillo pues está envuelto en niebla, la decoración del castillo muy al estilo gótico. Esta película recuerda mucho a las películas de terror gótico inglesas de la Hammer, va mucho en ese estilo. Y bueno, esa es la primera de las historias. La segunda se titula Vid trepadora. Es la traducción porque las historias, conforme termina la película, y ahora también lo he mirado en internet porque hace bastante tiempo que no la veo, los nombres de las historias no están en castellano, están en inglés, entonces he tenido que hacer una traducción, y mi inglés la verdad es que no es muy bueno. Pero en fin, la segunda historia se titularía Vid trepadora, en la cual, bueno, pues el hombre conforme llega a su destino, porque por supuesto las historias es a partir de que la persona a la que le lean las cartas llega a su destino, pues es un científico que están estudiando sobre plantas y descubre una especie de planta nueva, y resulta que esta planta tiene vida propia. Vida propia, todas las plantas tienen vida, pero me refiero que es una planta que se mueve sola, es como una especie de planta carnívora que se mueve sola, y también es inteligente, descubren que tiene cerebro, y entonces esa planta, que resulta que ha salido en su propio jardín sin que él hubiera plantado esa planta ni nada, resulta que el tipo es un botánico, un científico así que se dedica a las plantas, pero él en ningún momento se dice de que haya plantado esa planta en su jardín. Es decir, la planta ha salido sola, es una vid de esa trepadora,
la planta se va enganchando pues en las paredes y en los tejados de lo que es de la casa. Es una casa de estas de planta baja, muy típica americana. Y entonces lo que hace es atacar a la gente. Empieza atacando un perro, mata un perro, y entonces empieza ya a atacar a los miembros de la familia. Él se lleva un trozo de esa planta a estudiarla, al laboratorio donde él trabaja, o donde trabaja un amigo. En realidad no sé si el científico era él o un amigo. El caso es que descubren eso, que esa planta tiene un cerebro que puede pensar y que puede llegar a ser peligrosa, porque es como una especie nueva, una especie que no conocen. Cada cierto tiempo pues aparecen especies nuevas, especies animales nuevas, especies de plantas nuevas, y esta especie es una especie inteligente que parece como que quiere rebelarse contra el ser humano. Es como una especie de invasión, ¿no? De invasión de esta nueva criatura, de esta planta inteligente, para exterminar al ser humano antes de que el ser humano lo extermine a él. Es como que cualquier ser vivo que pudiera tener un razonamiento tendrá a su principal enemigo al ser humano, porque el ser humano es el ser vivo más inteligente, es el vivo que produce guerras, puede crear aparatos destructivos, puede dominar el ambiente que le rodea, o sea, puede tanto crear como destruir. Por lo tanto es el enemigo máximo. Cualquier animal que pudiera pensar, al primero al que querría deshacerse es del ser humano. ¿Por qué? Porque es el enemigo de mayor capacidad al que tendrías que quitar de en medio si quieres que tu especie progrese. Entonces esta planta es como que es una nueva especie, la planta llega a tener conciencia, llega a pensar, y es en plan de hay que exterminar al ser humano antes de que el ser humano nos extermine a nosotras como especie. Porque al final viene a ser eso, viene a ser es la supervivencia, ¿no? Entre especies. Para que mi especie sobreviva, si la tuya me perjudica, pues tengo que eliminarla para que mi especie siga hacia adelante. También la temática podríamos llevarla ya un poco más lejos, aquí divagando, a Terminator, ¿no? La rebelión de las máquinas, cuando las máquinas ya son inteligentes. ¿Qué hacen? Deshacerse de aquellos enemigos que pueden destruirlos. ¿Cuál es el enemigo que puede destruirlos? Pues un lobo no, un león tampoco, el ser humano que las ha creado, que es inteligente, que tiene aparatos de guerra, que puede destruir. El mismo ser humano se está cargando la tierra. Entonces, joder, si cualquier ser vivo, ya sea animal o vegetal, puede llegar a pensar a quién quieres exterminar antes, pues exterminas antes al ser humano. Y empieza esa especie de invasión, entre comillas, en esa casa. Y bueno, esa también historia también está genial. Recuerda mucho, como un poco, a lo mejor se basó Stephen King en esta historia de cómo va la planta rodeando la casa, va envolviéndolo todo, un poco a la historia esta de el extraño caso del señor como era Verdún o Verdón, esta que comenté la semana pasada, la historia de Creepshow, que es la segunda historia en la que sale de protagonista el propio Stephen King. Pues es un rollo parecido, aunque aquella tenía esos toques de humor negro, era más cómica, esta es seria, pero sí que se parece un poco a aquella historia de Stephen King de la película de Creepshow. La tercera historia se llama Voodoo, y entonces es de un tipo pues que es músico y se va a tocar con su banda de música a Jamaica o Haití, a las Antillas creo que se va por la zona de Haití. Y entonces resulta que por las noches dicen que en la selva se escuchan como tambores y tal, que hacen ceremonias los chamanes de las tribus, pues hacen ahí ceremonias, y entonces pero son ceremonias secretas, ¿no? Nadie del pueblo puede ir allí, solamente pueden ir miembros de la tribu, y hacen esas ceremonias en las que se realizan cánticos, en las que se tocan los timbales y en las que se invocan pues a los dioses, en este caso al dios Dambala. El dios Dambala, ¿quién es? También es un dios bastante nombrado en la temática del vudú, y es nombrado en la película del muñeco diabólico, cuando el asesino Charles Lee Ray invoca al dios Vandala, al dios Vandala, para que su cuerpo, cuando está herido, pueda traspasarse a un muñeco. Cuando se encuentra al principio de la película, que entra a una fábrica de muñecos, el policía va detrás, el tipo está herido, el tipo sabe que va a morir, pues antes de que me capture la policía y la casque del todo o me metan en la cárcel, pues quiero meter mi espíritu temporalmente a un muñeco. De ahí es donde se forma ya el muñeco Chucky, cuando entra el espíritu de ese asesino al muñeco. Entonces él invoca al dios Vandala, y es el mismo dios el que se invoca en esta película, el dios Vandala. El caso es que
el tipo este, que está en la banda de música, pues como que tiene curiosidad de ver qué tipo de músicas, qué tipo de entonaciones, de melodías tienen estas tribus, y entonces se esconde en la selva, va como escondiéndose para escucharlo, para ver esas ceremonias y sobre todo escuchar esos ritmos para luego él copiarlos. ¿Qué pasa? Que lo pillan, pero no hacen nada. El caso es que lo pillan simplemente y lo echan. El tipo se va, pero el tipo tiene buen oído, ha ido notando las notas musicales y el tipo se ha quedado con las melodías de esa ceremonia que estaban haciendo esa noche. Y el tipo, ¿qué pasa? Que empieza a tocarla con el grupo y es como que se hace bastante famoso, no es como una melodía nueva, una melodía fresca. Y él coge y cuando llegan a Inglaterra, pues se oponen a representarla. ¿Qué pasa? Que se llena la sala donde tocan de gente, es como digo, pues un ritmo nuevo, a la gente le gusta, le llama la atención y aquello pues se llena de gente, ¿no? Son ritmos tropicales, es algo exótico y aquello se llena de gente y el tipo con la banda de música pues empieza a tocar ese ritmo. ¿Qué pasa? Ya no cuento más, que si no voy a contar toda la historia, ¿no? Es en plan de que ha robado algo a esa tribu, ha robado esos ritmos que son secretos, esos ritmos que son de esa ceremonia que invocan al dios Vandala. ¿Sucederá algo? ¿No sucederá algo? Bueno, aquí lo dejo. En la tercera historia. La cuarta se llama Mano sin cuerpo, que está protagonizada por el grandísimo Christopher Lee. O sea, ya digo, aquí tenemos a dos de los grandes, Christopher Lee, Peter Cushing, ambos llenan la pantalla con su sola presencia, grandes. O sea, ya levantan la película. Y como en muchísimas películas, tanto de la Hammer como de la Amicus, tenemos a los dos juntos. De hecho, en la vida real eran grandes amigos y han trabajado en infinidad de películas juntos. Bueno, el caso es que en esta, pues Christopher Lee es un crítico de arte, un crítico de pintura, y entonces es como que le tienen manía a un pintor, que está interpretado, si no me equivoco, por John Hurt. Le tiene manía a este pintor. John Hurt era, ¿o no? O Michael Gould, creo que era Michael Gould, sí, ahora es que hace bastante tiempo que no la veo y estoy así un poco en la duda, pero sí, no, John Hurt no, era Michael Gould. El caso es que le tiene manía, por alguna manera. El tipo pinta cuadros, los cuadros están bien, bueno, yo lo que veo que pinta está bien, desde mi punto de vista de que yo no soy un crítico de arte. Pero el Christopher Lee es como que todo está mal, es un pintor mediocre, todas las críticas cada vez que hace una exposición de cuadros, las críticas que hace son malas, es un pintor mediocre, un pintor que no vale, el tipo se debería dedicar a otra cosa, tal. Bueno, el caso es que un día llega y van a una exposición del pintor este y por supuesto Christopher Lee lo pone a parir. Este cuadro no vale nada, este parece que lo haya pintado un niño, este hombre no se sabe por qué sigue pintando cuando no tiene mano para ello. Bueno, lo pone verde. El caso es que le sacan una pintura y dice: ¿qué opina de este pintor nuevo? Que es un chaval jovencito y ha empezado ahora. ¿Qué opina usted? Dice, y el tipo empieza: sí, este cuadro sí que se nota que este tipo tiene talento. ¿Veis la diferencia de la mierda que está pintando este a lo que ha pintado este? Estos trazos que tiene también pintados, estos colores, esta composición que tiene de los colores y de tal. Se pone a decir, vamos, virguerías del cuadro del tipo este. Entonces dice: ¿quiere conocer al pintor? Dice: claro, por supuesto, me encantaría, porque este es un talento que este tipo va a tener futuro. Y cogen y le sacan un chimpancé. O sea, el chimpancé había pintado cuadros, a saber cómo. O sea, le habían dado ahí las brochas y el chimpancé ha hecho así, 4 brochazos o con las mismas manos, y había pintado pues un cuadro que en realidad, si lo ves, es que es un cuadro de mierda, ¿no? Son 4 pegotes, pero bueno, hay gente que dice que eso es arte. Para mí eran mejores los cuadros que pintaba el otro hombre. Se notaba que eran más profesionales. Ahí se nota que es un cuadro. Yo creo que también es una crítica un poco a esos pintores abstractos, que vamos, yo desde mi respeto porque yo no entiendo, ¿no? Yo sí, habrá mucha diferencia entre a lo mejor poner así la mano, hacer así y de que a lo mejor hagan algo así parecido, pero bueno, tendrá su trazo y esto significará esto, la composición del color significará otra cosa, lo que sea. Pero a mí me parece pues eso, pues como si alguien hubiera hecho así con la mano, como ha hecho este chimpancé. Yo no sé si esto es una crítica a todos esos que van de artistas, o sobre todo a esos críticos que le dan tanto bombo a esos cuadros abstractos, o no lo sé. El caso es que el tipo, bueno, lo pone, es un entendido de la pintura, lo pone por todo lo alto, como que ese cuadro lo ha pintado Picasso, y resulta que es un chimpancé. Claro, el tipo humillado ahí, la broma que le han gastado, que se la ha gastado el otro pintor para vengarse de él, en plan, cállate ya, que me estás venga a criticar.
y tanto que saber de arte y no saber distinguir que esto lo ha pintado un animal, no saber distinguir que esto no lo ha pintado una persona, un ser humano, no saber distinguirlo. Bueno, el caso es que el tío pues está humillado, el otro empieza a picarle, cada vez que va a una exposición de cuadros y va a criticar algo, el tipo aparece detrás y a lo mejor le saca la figura de un mono. Lo que quiero decir, el caso es que el Christopher Lee está súper humillado, está súper, súper fastidiado, súper cabreado, parece que tiene hasta paranoia, parece que hasta que lo ve por todos los lados al otro pintor, ¿no? Y el caso es que decide vengarse de él, tiene tanta rabia, tiene tanta humillación por lo que le ha hecho y luego encima porque el otro sigue picándolo, que coge un día que sale el pintor de su casa, creo que era, y lo atropella, pero no muere, pierde la mano. ¿Qué pasa? Que ha perdido aquello que es lo que con lo que él pinta, él necesita las manos para pintar, o sea, ha perdido el instrumento de su trabajo. O sea, si ya ha perdido la mano derecha, él pinta con la derecha, ha perdido el instrumento de su trabajo, él ya no puede pintar, que es su vida, entonces le ha quitado algo de su vida, le ha quitado el arte. Lo ha fastidiado bien, lo ha fastidiado incluso más si muriera. Hay gente que no puede vivir sin poder expresar ese arte que lleva dentro. Como si a un cantante le cortan la lengua, como si a un... exactamente, pues a este pintor le han cortado la mano, él ya no puede volver a pintar. O un bailarín que queda inválido. Le estás ahí... Le estás rompiendo la vida. ¿Puedes seguir con la vida? Sí, puedes seguirla, pero te están quitando algo, una esencia, una parte de ti. Y en este caso pues lo ha hecho por vengarse, se lo ha hecho a este pintor. El caso es que ya a partir de ahí ya no se sabe si es algo sobrenatural o los mismos remordimientos que tiene este crítico de arte, que la mano del pintor muerto empieza a acosar a este crítico de pintura. Y ya no digo más. Esta historia recuerda a una película que hizo posteriormente Oliver Stone con Michael Caine, titulada precisamente La mano. También una película muy buena, pues también recuerda un poco a esa película. ¿Y qué más tenemos por ahí? Esa era la cuarta. Y ya la quinta y última se titula Vampiro, que está protagonizada por Donald Sutherland, que como digo aquí sale jovencísimo, antes de que diera el salto, ¿no?, a la fama con la película de El ojo de la aguja y después con la de la invasión de los ultracuerpos, remake de la invasión de los ladrones de cuerpos de los años 50, bueno, en fin, estas que hacía de la Hammer y Amicus de secundario muy jovencito eran los comienzos de este gran actor, de Donald Sutherland. Pues aquí tenemos en que su mujer se casa con una chica, se van a vivir a un pueblo y tal. El caso es que empiezan a haber asesinatos por las noches. Si no recuerdo mal, como que empiezan a morir niños, a enfermar niños y a morir. Entonces uno de los niños que empiezan a presentar esos síntomas de esa enfermedad lo llevan al médico, porque el tipo es médico, sí, el Donald Sutherland es médico. Si no recuerdo mal, como digo, hace ya mucho tiempo que no veo esta película. El caso es que hay un médico más veterano allí, empiezan a hacerle las pruebas al niño porque tiene los síntomas, como digo, de los otros niños que han muerto y de las otras personas que han muerto, pero si no recuerdo mal creo que más bien eran niños, mujeres y niños, y pues los síntomas eran pues mucha palidez, parece que haya perdido mucha sangre, como síntomas de una anemia muy pronunciada, y se dan cuenta de que tiene 2 marcas en el cuello. Entonces el médico más veterano empieza como a estudiar y le dice a Donald Sutherland de que lleva tiempo que está estudiando el tema, aunque parezca algo que un médico no debería ni siquiera tener en cuenta, ni siquiera tomarlo como una opción, pero que posiblemente puedan existir los vampiros y que esas muertes que piensan que son causadas por una enfermedad sean causadas por un vampiro. El caso es que eso ya se le mete en la cabeza a Donald Sutherland porque empieza a sospechar de su mujer, porque por la noche desaparece, la encuentra un poco extraña, empieza a notar cosas en la mujer que le hacen sospechar de que pueda ser ella la vampira, porque a partir también de que fueron a vivir a ese pueblo, él la trajo de Francia, creo que ella era francesa, es cuando empezaron a sucederse estos asesinatos que fueron atribuidos a una enfermedad extraña. Entonces ya cuando le dice eso el médico de que vamos a un poco a expandir la mente, a no ser tan cerrados, e irnos más allá de lo científico, que puede ser porque esto tiene todos los síntomas del vampirismo y puede ser que a lo mejor el vampirismo sea algo real, sea como una especie de enfermedad que se pueda propagar.
y él empieza también a sospechar a su mujer porque tiene comportamientos extraños, como que por la noche también desaparece y aparece muy tarde, y siempre al día siguiente pues aparece un niño muerto. El caso de este niño que se encuentra pues con los síntomas de esa enfermedad, también las 2 marcas en el cuello, y encima el doctor más veterano recibe un ataque también de un vampiro, el ataque de un murciélago, por lo cual ya dice, bueno, esto ya no es ni siquiera una hipótesis, ya es 2 más 2, 4, aquí hay un vampiro en el pueblo que está atacando a la gente. Y el Donald Sutherland, pues como digo, empieza a sospechar de que ese vampiro pueda llegar a ser su mujer. Entonces ya, como digo, no digo más, será su mujer, no será su mujer, quién será el vampiro que está haciendo todo esto, en fin. Y esta es la última historia. Y ya para terminar, la historia que hace de hilo central, pues bueno, es cuando llegan ya a su destino, todos han recibido, se han contado la historia, a todos se les ha echado las cartas y se han contado la historia de lo que les va a pasar cuando lleguen. Todas las historias, por supuesto, pues son negativas. El primero van a tener que enfrentar a un hombre lobo, el segundo a unas plantas inteligentes que van a atacar a toda su familia, el tercero pues a un dios vudú, al dios Vandala, el cuarto una mano vengadora, y este quinto a un vampiro que puede llegar a ser incluso su mujer, su prometida. O sea que claro, cuando llegan todos es como no le da mucha importancia. Bueno, pues tontería, ninguno cree al 100% en estas cosas del tarot. El caso es que al final cuando llegan, bueno, pues sucede algo que da un giro a los acontecimientos. Como digo, siempre hay un final sorpresa en estas historias, un final que te puedes llegar a oler por el tema de cómo terminan todas esas historias, por el tema de que cada uno va a recibir la parte sobrenatural de su vida. Digamos que esa zona, como he explicado, que tenemos la zona terrenal y la zona sobrenatural, en todos ellos se va a desatar esa parte sobrenatural en los acontecimientos que van a sucederles cuando lleguen a su destino, y es una casualidad de que a todos, no que le pase esa parte sobrenatural de su vida a uno o dos de ellos, sino a los 5. Pues eso te hace sospechar de ese giro final que tiene esta película. También porque hay una carta que él nunca quiere enseñar a cada uno de ellos. Siempre hay una carta que dice, no la quiero enseñar, y al final dice, no, enséñala, y es la carta como de la muerte. En cada una de las cartas que aparece siempre, no quiero enseñar esta carta, no quiero enseñar, y pum, la carta de la muerte. Eso les pasa a los 5. En fin, no quiero también desvelar más, a lo mejor he contado más de lo que debería contar. La cuestión, 5 historias, como digo, estas películas de antologías, pues lo bueno que tienen es que siempre te gusta alguna historia. Puede ser que alguna te guste más, alguna menos, alguna sea un poco más floja, alguna te encante, en fin, pero como son varias a elegir, pues siempre hay alguna que te va a gustar, siempre, de eso no falla. En cuanto a esta del Doctor Terror, pues yo me quedaría, todas son buenas, las 5 me gustan, yo me quedaría con la del Hombre Lobo, con la primera, porque me encanta la ambientación que tiene, me encanta la atmósfera que le dan, esa mansión, la niebla que lo envuelve, el sótano con la cripta, me encanta. Aparte de que tiene algunas escenas muy muy buenas, esa por descartado, el Hombre Lobo. Luego la de la mano de Christopher Lee, es que lo que haga es flipante, me encanta Christopher Lee. Y también la historia, que es muy buena, me gustó mucho ese planteamiento de esa mano vengativa, tal. La de Christopher Lee también me gustó mucho. Esto, y la última del vampiro también, la que sale Donald Sutherland, también, esa del vampiro también me gustó mucho, y el giro que tiene la del vampiro me pareció brutal, me pareció incluso mejor que el giro de la historia central de la película. Con eso lo digo todo, me encantó ese giro. Y ya está, pero las demás son muy buenas. La Vid Trepadora es muy buena. La que menos quizás me gustó, la de Vudú, porque es la que tiene el toque cómico. Siempre hay alguna que tiene un toque más cómico, humor negro, por supuesto. La de Vudú es la que tiene el toque más cómico, que también está muy bien, pero quizás sería la más floja. Pero bueno, me gustaron las 5. Y como digo, esta película, junto con la de Condenados de Ultratumba, o Historias de la Cripta, como queráis llamarla, también de Freddy Francis, para mí son las 2 mejores películas de antologías de Amicus, que tienen películas maravillosas también. Tenemos Refugio Macabro, que también me encantó, Cuentos de Ultratumba, que también me encantó. ¿Cuál más? La de La Mansión de los Crímenes también me gustó muchísimo.
El baúl de los horrores también me gustó mucho, pero si me dieran a elegir dos, o sea, me dieran a elegir una, yo tendría que decir dos, porque me encanta. No puedo decir, me gusta un poco más Condenados de Ultratumba o un poco más Doctor Terror. Me gustan por igual. O sea, elige una película de ¿cuál es la que más te gusta de antologías de la Amicus? Bueno, pues yo diría, pues me gustan todas, pero si tengo que elegir una, yo elijo dos y ya está. O sea, estas dos. Aparte es igual, las dos que hizo Freddy Francis. Bueno, ¿hizo alguna más Freddy Francis de antologías? No, creo que ya... Sí, estas fueron las dos que hizo Freddy Francis. Pues estas dos de Freddy Francis. Tanto Doctor Terror, que fue también la primera que hizo la Amicus, la primera película, y la de Condenados de Ultratumba. Así que es una película que la recomiendo al 100%. Si os gusta, como siempre, y me repetiré, vamos, me repetiré más que el ajo. Si os gusta el cine de terror, esta película os va a encantar, sobre todo ese cine de terror atmosférico, ese cine de terror pues de aquella época, de los 60, de los 70. Quizá de esta película tienen algunas historias, como por ejemplo la primera, sobre todo la del hombre lobo, y quizás la última, la del vampiro, tienen ese toquecillo más gótico, sobre todo, como digo, la primera del hombre lobo, que recuerda más a ese cine de terror de los 60, sobre todo el gótico inglés de los años 60. Pero bueno, son películas, como digo, si os gustan esas películas con esa ambientación, esa atmósfera, y sobre todo si os gustan las películas de terror, esta película es 100% recomendable. Y ya eso, dentro del cine de terror de antologías también, si es un subgénero del terror que también os gusta, pues esta película es también de lo mejorcito. Yo la puse dentro del top 10 de películas de terror de antologías y es de lo mejorcito. Para ver películas de terror de esta temática de antologías, también hay que centrarse también mucho en lo que hizo la Amicus, que se especializó en este género. Entonces yo creo que de obligada visión habría que ver la de Al morir la noche, que es la primera película que se hizo de este género, que no es la mejor, pero sí que es la primera, y la que sentó las bases del género. Por supuesto, la de esta de Las tres caras del miedo, de Mario Bava, con Boris Karloff, por supuesto, una maravilla de película. ¿Qué más? Historia de terror de Roger Corman con Vincent Price, una maravilla. De la Amicus, si podéis verlas todas. Si tengo que hacer la criba, Condenados de Ultratumba y esta Doctor Terror. Creepshow, por supuesto, la 1 y la 2. El gato infernal también, que yo la encuadraría también en esas... tiene esa esencia, ¿no? de Creepshow, la encuadraría también en esa temática tipo Creepshow. Y Los ojos del diablo. Y yo también metería, aunque algunos dirán que es más floja, yo metería Bolsa de cadáveres, porque a mí John Carpenter con Tom Hooper, madre mía, esa dupla es de abrazo. Esa dupla es de abrazo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como digo, película recomendada al 100%, Doctor Terror. La semana que viene comentaré alguna otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.